Buenas tardes a todas, a todos. ¿Se escucha bien? Hola, buenas tardes. Sí, se escucha bárbaro. Ah, perfecto. Hola, gracias a todos por conectarse. Bueno, darles la bienvenida. A este espacio de economía social dentro de la universidad, del área de extensión universitaria, desde la Secretaría. Nos acompaña la secretaria Yelén Rocha, que ahora en un ratito nos va a estar dando la bienvenida. Contarles que, hola Eduardo, hola Sonia, hola Vane. Contarles que este espacio está pensado en fortalecer el vínculo, la asistencia técnica, el acompañamiento administrativo, contable, de los actores de la economía social, entendiendo que es muy heterogéneo todo los distintos actores con los que nos encontramos y que creemos que en este vínculo de intercambio de saberes, desde los saberes de la universidad y desde los saberes del saber hacer de los actores de la economía social, podemos encontrar el fortalecimiento de los espacios productivos de muchos de todos nosotros. En ese sentido, este espacio fue pensado para vincularnos en un encuentro de capacitaciones, pero también de acompañamiento y de asistencia técnica en la formalización de ciertos espacios y acompañar a estos actores, a todos nosotros, en el crecimiento de nuestros proyectos, ¿no? Sea desde las áreas comerciales, desde las áreas de administración, de planificación ejecutiva, organizacional, perdón. Hay muchos espacios y abordajes de trabajo que creemos que podemos fortalecer en el vínculo. Así que darles las gracias por conectarse hoy a la cápsula de capacitaciones, en donde tenemos pensado ahora parte del equipo, y Cecilia, que es la coordinadora del área, nos va a estar contando con qué distintas capacitaciones pensamos el área. Los distintos actores que somos, tanto cooperativas, asociaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, también el autoempleo, la gestión, las ferias artesanales, las ferias de productos que tenemos en Ezeiza y en alrededor de la zona cercana también a Ezeiza, con muchos proyectos que venimos abordando en Cañuelas, en San Vicente, en Esteban Echeverría, en este vínculo de tanto lo académico como la investigación y la extensión. Así que bueno, nos vamos a estar conectando en todas las actividades que tenemos pensadas en ese aspecto, digo, desde la asistencia, la capacitación, quedarnos al servicio de todas y todos para las consultas, para las dudas, para las inquietudes. Agradecer, por supuesto, a Claudio hoy en esta capacitación en contabilidad, que creemos que es sumamente necesaria para todos nosotros en las instancias de nuestros emprendimientos, de nuestros proyectos. Bueno, y sin más, darle la palabra que nos dé la bienvenida a la secretaria de Extensión, a Yelén Rocha, si estás por ahí. Gracias Hola, a buenas Luis. tardes. Ay, perdón. Iba a No, está nombrar bien, no hay algunos, problema. algunos amigos más que se van conectando, como Luis Nocetti de la Red de Intercambio Técnico de la Economía Social, con quien también después en otros encuentros vamos a estar charlando, a las cooperativas agropecuarias de Provincia de Buenos Aires, a la Federación de Cooperativas Agropecuarias, FECOFE, a la Cámara de Comercio de Ezeiza, todos actores con los que vamos forjando el camino, así que gracias por también acompañarnos. A Yelén. Hola, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están?
Primero que nada, muchas gracias por estar conectados hoy en este primer encuentro de la cápsula de capacitaciones de la economía social de la UP. Sin duda estamos muy contentas y contentos desde la universidad de poder lanzar este nuevo espacio, este nuevo servicio que tiene la Universidad Provincial de Ezeiza para la comunidad. Ya venimos realizando diversas acciones en el marco de la economía social, que tal vez se veían medias aisladas, obviamente con mucho trabajo de por medio, con la Cámara de Comercio, con lo que es la Feria de Emprendedores Sustentables de Ezeiza, y con distintos emprendedores de la localidad de Esteban Echeverría, que no estaban enmarcadas en un programa, y la idea era poder tenerlo enmarcado para poder hacer no solamente capacitaciones, sino que sea un centro de capacitación constante y que brinde herramientas a la comunidad, más de la que venimos brindando desde la Secretaría de Extensión con las actividades que desarrollamos, que son todas abiertas a la comunidad y no aranceladas. Entonces estamos realmente muy contentas porque pudimos poder lograr a través de Ale, que es la directora del programa, que está a cargo del programa, junto con Ceci, que es la coordinadora académica, e Ivana, que es la coordinadora técnica, pudimos lograr que todo lo que veníamos desarrollando a través de la economía social esté todo bajo un mismo programa. Así que estamos muy contentos por eso, y también porque de esta manera nosotros podemos brindar conocimiento técnico o herramientas a todos los actores de la economía social y acompañarlos desde distintos lugares. En este caso, hoy tenemos una capacitación gracias a Claudio Palacios, que va a estar presente dictándola, que nosotros lo pensamos de esta manera: acciones concretas y reales necesarias para la economía social y que sean útiles. Por eso les agradecemos y les decimos que aprovechen estas actividades que brinda la Universidad Provincial de Ezeiza para el crecimiento y el fortalecimiento de la economía social en este caso, como de los otros rubros o actividades que acompañamos día a día. No solamente dentro de la Secretaría de Extensión tenemos lo que es economía social, sino tenemos distintas actividades como es el Centro de Idiomas, con cuatro idiomas, tenemos talleres culturales, tenemos actividades de empleabilidad, tenemos lo que es lengua de señas, sino que tenemos muchísimas actividades más que son para la comunidad. Aprovechenlas, son actividades abiertas a la comunidad, no aranceladas, que obviamente no decimos que son gratuitas porque siempre se financian a través de la colaboración de las personas que abonan sus impuestos, y hoy gracias a esas personas podemos brindar no solamente estas capacitaciones, sino todo lo que desarrollamos desde la universidad. Sepan que la Universidad de Ezeiza tiene las puertas abiertas para recibirlos, para ver si existe alguna necesidad puntual que la pudiéramos trabajar y ayudar. Estamos dispuestos a eso, y siempre las puertas de la universidad van a estar abiertas para el que quiera venir y acompañarnos con una necesidad o hasta una propuesta. Así que muchas gracias nuevamente. Realmente estamos muy contentos de poder brindar estas capacitaciones. Son las primeras de las 4 que vamos a brindar, y sepan que estamos acá para acompañarlos en todo lo que necesiten. Así que muchísimas gracias. Ya le contó todo de lo que se trataba este nuevo programa que tenemos desde la universidad y que venimos hace muchísimo tiempo pensándolo. Esto venimos desarrollándolo desde el año 2022, venimos pensando en llevar adelante este programa. Hoy lo podemos concretar y lo podemos presentar a la comunidad, y realmente estamos contentos por eso. Así que muchas gracias nuevamente. Gracias, Ale, por todo el trabajo realizado junto con Cece y Ivana. Y bueno, a todos los actores que nos van a estar acompañando como docentes, no docentes de la universidad y comunidad en general, ¿no? Ahí Ale mencionaba bien que está la Cámara de Comercio de Ezeiza colaborando, la Municipalidad de Ezeiza y distintos actores de la comunidad. Están también invitados la Feria de Artesano, que es un grupo enorme que se creó, que viene de un trabajo muy desde abajo de su presidenta y su secretaria general,
que pudieron lograr que en el centro de Seiza se inauguró recientemente una plaza central. Ya teníamos la plaza central, pero se reestructuró, se reformó, una plaza muy hermosa, y tienen un lugar que desde la Intendencia les permitieron acomodar para poder brindar un servicio a la comunidad, y la verdad que quiero felicitarlos por el enorme trabajo que hicieron en esa feria, que uno pasa y no solamente puede ir a pasear con los chicos, a tomarse un mate, sino también puede ir a ver todo lo que tiene la comunidad para Seiza, ¿no? Así que muchas gracias nuevamente, y la dejo a Ale que siga con la presentación. Y Claudio, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Aye. Gracias, Ayelén. En nombre de, gracias al rector, a Daniel Gali, a la vicerrectora, Macarena Forneris, a Ayelén como secretaria, pero digo, sin las autoridades y el acompañamiento para los espacios y para crear espacios nuevos dentro de la universidad no podría ser posible, así que hoy por compromisos y por agenda no nos pueden acompañar, pero seguramente en cualquiera de las próximas charlas y de los próximos encuentros, incluso tenemos pensado un encuentro presencial con todos nosotros, así que seguramente vamos a tener la oportunidad de también escucharlos a ellos y agradecerles personalmente. Bueno, yo, Ceci, si querés, te voy a dejar entonces presentando la cápsula. Ahí les vamos a estar también indicando en el chat la web a la que pueden acceder dentro de la universidad, el espacio. Como conté, el espacio tiene dos aristas, el trabajo dentro de la extensión, pero también el trabajo dentro de investigación, en donde la idea es que todos los proyectos que vamos vinculando y en donde vamos encontrando opciones de mejorar, de fortalecer y de acompañar, incluso con innovación, con tecnología, los podamos vincular también desde de otras áreas de la universidad, como son el área académica y el área de investigación, además de extensión. Así que Ceci, gracias Ivana también. Te dejo entonces con ahora sí la cápsula de capacitación. Gracias, Claudio. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la presentación, Alejandra, Ayelén. Para mí, mi nombre es Cecilia Curtiflau y para mí es realmente un privilegio compartir el trabajo en este equipo con este proyecto de economía social que capacitamos a través de cápsulas de capacitación, brindamos herramientas para mejorar y desarrollar las competencias y las habilidades de la comunidad para generar un impacto positivo en el entorno, ¿no? La idea de estas capacitaciones que arrancamos hoy en el mes de octubre con 4 propuestas, pero que esto en noviembre continúa con diversas propuestas que tienen que ver con el género, que tienen que ver con todas, digamos, cuestiones contemporáneas que sin duda repercuten y mejoran nuestros emprendimientos y nuestros proyectos productivos. Bueno, esta cápsula, estas propuestas están pensadas para la población de la economía social, que son personas, trabajadores y trabajadoras, que se capacitan, que le dan para adelante, que siempre piensan en la mejora continua y que están todo el tiempo sumando cosas para esto, ¿no? Para la mejora. Y es muy importante que la universidad brinde este tipo de propuestas para la comunidad, para esta población, ¿no? Con este tipo de cursos gratuitos, con certificación oficial. En ese sentido, 2 cuestiones. Por un lado, ahora les voy a dejar el link para las personas que están participando pero que no se inscribieron, para que después reciban el certificado correspondiente, ¿sí? Entonces, cuando termine esta capacitación, mañana o pasado, les vamos a mandar un mail con una encuesta muy breve de 2 o 3 preguntitas para que nosotros podamos gestionar el certificado, que también lo van a recibir por correo electrónico. Para eso necesitamos que cada uno o nos deje en el chat su nombre y apellido, o tenga bien editado el nombre y apellido
de cada uno, ¿no? Porque a veces entran con un alias diferente. Bueno, y por supuesto, como dijo Alejandra y Ayelen, estamos a disposición. Este es un espacio pensado para ustedes, así que cualquier consulta, cualquier propuesta, cualquier comentario que nos quieran hacer llegar, más que bienvenido. Así que bueno, damos inicio a esta cápsula de capacitación con la presencia del doctor licenciado, porque él es abogado y también es contador, Palacios. Así que bueno, le damos la bienvenida y bueno, te presentamos y cuando quieras empezar a hablar, bienvenido. Hola, buenas tardes. Primero que nada Y quería obvio, agradecerles buenas. a la UPE, sí, por haberme invitado a dar esta charla. Por otro lado, me gustaría, si me ven mirando para el costado es porque tengo otra computadora también. Los tengo en dos pantallas. Me gustaría que me digan más o menos en qué organizaciones se desempeñan. Más que nada por una cuestión de adaptar esta charla a el tipo de público que tenemos. Si no va a ser lo mismo orientarlo un poco más a fundaciones, que a cooperativas, que a asociaciones civiles. No sé si alguno se anima y me dice en qué tipo de organización, así los ejemplos que puedo llegar a dar le pueden llegar a servir, o mismo la orientación que le puedo llegar a dar. Si no, no hay problema, seguimos como si, con aspectos generales. Si quieren arranco. Vale. Dale, Sharon. Bueno, yo soy Ayelen, estoy en Los Antiguos, que es un pueblo muy pequeñito de la provincia de Santa Cruz. Mi familia y yo estamos asociados a una cooperativa de producción de cerezas. Mirá qué bueno. Desde agosto que empecé con mucho acompañamiento haciendo de secretaria de la cooperativa. Así que bueno, acá estoy queriendo aprender todo lo posible. Está bien, perfecto. Sí, se te nota que estás lejos porque estás muy abrigada. Acá no, en Buenos Aires nos estamos muriendo de calor. Sí, en este momento te envidio el clima que tenés, pero solo hoy. Sí. Bueno, sí, le podemos dar algunos ejemplos, algunos tips para cooperativas. Sí, ahí está, joya. Bueno, un poco la presentación. Un poquito de qué es la contabilidad, como para darle un inicio, ¿sí? Para que entienda que es un proceso sistemático, donde la idea es registrar las operaciones que son económicamente importantes de todo ente, ¿sí? Cuando yo les digo ente, les digo empresa, siempre me estoy refiriendo a lo mismo, ¿sí? Casi siempre son personas jurídicas, ¿sí? Que que vamos a hacer referencia en este caso. La importancia de la contabilidad es que sirva para poder tomar decisiones. Estas decisiones van a ser tanto de la gente que está dentro del ente, como de la gente que están afuera, ¿sí? Los proveedores, los clientes, los bancos, los organismos públicos. Pero más allá de eso, lo importante de la contabilidad en las entidades sin fines de lucro o en las entidades que brindan una asistencia social es la transparencia. Es la seguridad que le puede llegar a dar a los terceros en decir, bueno, voy a invertir, voy a apoyar porque como es, yo confío en esta entidad. Sí, yo confío en esta fundación, confío en esta asociación civil, en esta cooperativa, en esta mutual. Eh, quiero, eh, quiero darle ese rasgo de confianza que uno tiene que tener, ¿sí? Que tienen que tener este tipo de entes. Es importante llevar una contabilidad ordenada, una contabilidad transparente, una contabilidad que pueda servirle para abrir las puertas a los demás.
Bueno, yo acá les puse más o menos para qué sirve también, que es, sirve para facilitar la planificación, para que uno pueda decir, bueno, estamos en tal lugar, queremos ir hasta tal otro, y los pasos que hicimos fueron estos, podemos seguir adelante haciendo esto, haciendo esta tarea, podemos seguir haciendo esta otra tarea que nos es más redituable o menos redituable. Eh, como les decía antes, permite que se tomen las decisiones en cuanto a rentabilidad, o que aquellos inversionistas, acreedores, los clientes, los proveedores, todos puedan tomar decisiones que sean buenas para este ente. Una contabilidad bien llevada tiene que cumplir con ciertos requisitos o cumplir con ciertos principios. ¿Sí? El primero es principio de equidad. No importa para quién esté hecha la contabilidad, siempre tiene que estar hecha para que lo puedan ver todos, no orientada hacia una persona o a otra, no mostrando cierta información para alguien específico, porque muchas veces pasa que hay contabilidad que muestra información no tergiversada, pero información que le sirve específicamente para los bancos o le sirve específicamente para los socios. En realidad tiene que ser una sola y tiene que servirle para todos. Otra cuestión a tomar en cuenta es ser prudente a la hora de llevar la contabilidad. Es decir, las ganancias, mostrarlas cuando estas ocurren, ¿sí? Cuando realmente pasa que uno tiene ganancia. No mostrar que un cliente me adelantó plata, pero si ese cliente después me dice, no, no quiero esa mercadería, yo le tengo que devolver la plata. Con lo cual, no tuve una ganancia. No realicé esa venta. Lo mismo ocurre cuando tenemos ciertas inversiones que podemos decir, bueno, yo espero que dé tanto fruto, entonces voy a mostrar la ganancia. No, la ganancia es cuando está hecha, cuando ya la operación se cerró. ¿Sí? Y las pérdidas no, las pérdidas en realidad primero hay que prever que uno tiene que mostrar las pérdidas cuando sabe que las va a tener. Al mismo tiempo, tenemos otros principios. El principio del ente. Esto quiere decir que tiene que mostrarse la contabilidad de todo el ente y no tiene que mezclarse con operaciones personales de los socios, de los cooperativistas, de los fundadores, en el caso de fundaciones, o de los mismos asociados en las asociaciones civiles, sino que tienen que mostrar la actividad económica solamente de ese ente, sin mezclar con todos los demás actores que están involucrados en este ente, que muchas veces puede llegar a confundirse lo que es el patrimonio de uno con el patrimonio de otro. Por eso siempre contabilidad solamente del ente. Y por otro lado también se muestran los bienes económicos, ¿sí? Ya sean materiales o inmateriales, siempre y cuando tengan un valor económico. Esto, para darles un ejemplo, tenemos una marca. Y esta marca se la crea desde chiquita o desde cero. Se empieza con los años a crecer la marca, llega un momento, a ver, la gente de Coca-Cola, cuando creó Coca-Cola, la marca Coca-Cola, no pensaron que iba a ser una de las marcas más grandes del mundo casi 150 años después. Y ellos hasta que no vendan la marca no van a tener ganancia. Este es un valor económico susceptible de ser valuado
y es un bien inmaterial. A eso es a lo que va a apuntar la contabilidad. Más allá de que no puedan mostrar cuál es el valor de la marca, en la contabilidad no puedan mostrar cuál es el valor de la marca. Ellos saben que tienen un valor importante. Unidad de medida. Es necesario que todo esté expresado en una misma unidad de medida, ya sea en pesos o no sé si será dentro de algún tiempo en dólares, pero por ahora seguimos siendo en pesos. Y que la misma sea en unidad homogénea. Esto quiere decir que tenemos que esto se tiene que ajustar por inflación. ¿Sí? Tuvimos una inflación más o menos del 270% durante el último año. Los números del año pasado no son comparables con los de este año. No se pueden comparar, ¿por qué? Porque una venta de 10 millones de pesos el año pasado, con esta inflación, no es lo mismo que 10 millones de pesos en estos momentos. ¿Esto qué quiere decir? Que si, aunque comparemos una cosa con la otra, si vamos, por ejemplo, a las unidades vendidas, y no va a tener referencia una con la otra, porque uno va a significar, no sé, 100 unidades por 10 millones, y en el otro va a significar 30 unidades por 10 millones. Esos son los desfasajes que crea la inflación en la contabilidad. Entonces, existe todo un método de ajuste por inflación donde uno puede darle un marco de referencia para poder comparar todo lo que era de los años anteriores con los años actuales, con el periodo actual. Que no es muy difícil como se hace, sino que esto se toman los índices de inflación y se van ajustando a cada operación. Otro principio es empresa en marcha. O sea, siempre se está pensando que la empresa va a tener continuidad. Que vamos a seguir estando, que este ente va a seguir a lo largo del tiempo. Y porque, a ver, podemos decir, no, ya estamos en quiebra o ya estamos muy mal, vamos a caer en bancarrota. Esto hay que expresarlo, hay que decirlo, porque no es no son los mismos movimientos o no son las mismas características de la información o mismo las personas a las cuales les va a importar que una empresa recién inicie, una empresa esté en marcha desde hace 5, 10 o 35 años, como decía Yelén, o esté a punto de quebrar o se esté liquidando. Bueno, lo que es la contabilidad siempre se va a separar en periodos económicos, ya sea un año, un mes, 3 años, 5 años, 10 años. ¿Por qué? Lo ideal sería, como siempre, sería hacerlo por año, y es lo que marca las normas legales. Pero uno lo puede hacer por diferentes periodos, depende de qué información desea obtener desde la contabilidad. ¿Por qué se separan estos periodos que siempre deberían ser iguales? Por una cuestión de comparación. Si uno no puede comparar un periodo bianual con uno anual, con lo cual tiene que siempre intentar respetar estos periodos. Otro principio es la pertinencia, ¿sí? La información contable tiene que ser apta para las necesidades de la persona que está recibiendo esa información. Esto tiene que ver también con otros principios, que es el de claridad. No sirve de nada hacer un balance en una cooperativa, o sea, llevar la contabilidad en una cooperativa para
gente que no, a ver, llevarla de una forma muy específica, muy técnica, para gente que no habla el idioma contador, por decirlo de una manera, o no está muy avesada en lo que es leer un estado contable, un balance. Eh, Siempre tiene que ser claro, tiene que ser lo más fácil de entender, eh, evitar muchos tecnicismos. ¿Sí? Después, bueno, como les decía al principio, la información debe ser creíble, debe ser confiable. ¿Sí? Tienen que poder tomar decisiones en base a dicha información. Para ser confiable, van a tener que ver con la neutralidad que tienen que llevar esta información contable, que es decir, eh, vamos a hacerlo lo más objetivo posible, ¿sí? Sin intentar eh, que sea para un usuario o para otro. Integridad, que esté todo integrado, que sea todo parte, que todas las operaciones estén integradas, ¿no? Que tengamos al mismo tiempo las ventas con sus correspondientes compras, con el stock de inventario, al mismo tiempo esas ventas con las cobranzas. Y también para tener confiabilidad vamos a necesitar verificabilidad. O sea, la información tiene que salir de algún lado. Si tenemos un balance que arroja tantas ventas, yo tengo que tener la posibilidad de poder corroborar esa información. Tengo que poder ver cada una de las facturas y decir, bueno, esta información ¿de dónde salió? De acá, de las ventas. ¿De las facturas? Sí, están todas. ¿Se cobró tanto? Sí, se cobró tanta plata. ¿De dónde sale la información? De estos recibos de pago, de estas transferencias bancarias. Eh, Poder llevar eso, el hilo para atrás, ¿sí? Y ver cada una de las operaciones que conforman la información contable. Sistematicidad, o sea, que todo esté organizado, que no sea una maraña lo que tenemos, que esté ordenado, que se sigan reglas, que estas mismas sean reglas que se mantengan en el tiempo. No podemos decir, no sé, tenemos un vehículo, este vehículo este año lo vamos a evaluar por el valor de compra. El año que viene, no, este año vamos a evaluarlo por el valor que podemos llegar a obtener si lo vendemos. El año que viene lo vamos a evaluar por la evaluación fiscal. Si nosotros tenemos una regla, esta regla tiene que ser seguida, tiene que mantenerse en el tiempo. No podemos ir variándola porque eso hace que la información pierda la confiabilidad. Porque, a ver, en la medida que las evaluaciones van a hacer que tengamos mayor o menor utilidad. Y si vamos variando esto, no estamos haciendo confiable la información. O vamos a mostrar ganancias que en realidad no tenemos. La información tiene que ser comparable. Tiene que ser comparable el mismo ente dentro de un periodo, el mismo ente con otros periodos, ¿sí? Tanto para atrás como con proyecciones que podemos llegar a hacer. Tiene que ser comparable con otros entes, ¿sí? Que se dediquen a una actividad medianamente parecida. No vamos a comparar una actividad comercial con una actividad de servicios, pero sí podemos comparar eh, con otra gente que se dedica a la misma actividad o algo que sea muy parecido.
bueno, como les decía antes, tiene que haber claridad en la contabilidad. Tiene que ser un lenguaje sencillo, altamente comprensible. Para poder generar esta contabilidad, vamos a tener que ver ciertos aspectos que nos van a restringir todos los principios que les comenté antes. Por un lado, oportunidad. En este caso, la oportunidad va a ser que la información tiene que estar en el momento oportuno. De nada sirve para la toma de decisiones agarrar y hacer la contabilidad del 2020. La contabilidad la tengo que llevar hoy. ¿Sí? La necesito hoy a la información para tomar la decisión. La del 2020 ya no me sirve. Sí lo tengo que hacer por cuestiones legales, pero para la toma de decisión, que es el día a día del ente, de la empresa, de la asociación, tiene que estar en el momento que se necesite. Y por otro lado también ver que esta contabilidad lleve un equilibrio, un costo-beneficio, que generar esa información no sea mucho más caro que el beneficio que puedo llegar a tener si no la genero. Yo sé que hay muchos que hacen la contabilidad más que nada para cumplir con los organismos estatales, con los organismos de Contralor. Acá en Buenos Aires va a ser la IGJ, va a ser personas jurídicas. ¿Cómo es? Se me fue el instituto de cooperativas, pero el INAES. Como es, lo hacen para eso, pero es mucho más que eso, es mucho más que hacerlo para cumplir con las normativas legales. ¿Por qué? Porque una decisión, si es tomada tardía, no le sirve a nadie. Vamos a ver un poco. A ver, documentación contable. ¿Qué encontramos como documentos contables que nos van a servir para poder registrar las operaciones? Por un lado tenemos las facturas. Las facturas que van a ser, a ver, la realidad es que en las cooperativas, en las asociaciones civiles, es muy común encontrar facturas que no son emitidas por AFIP. Lo ideal sería que no estén, como es que uno lleve lo mejor posible, pero a veces no se puede. Intentemos que sean facturas siempre oficiales. ¿Por qué? Porque de esa manera es más fácil darle claridad, darle confianza a aquel que está leyendo la información. Esto va a ser las facturas tanto de ventas como de compras. También tienen por un lado lo que decía las facturas, por otro lado los recibos, donde se van a plasmar tanto los cobros como los pagos. Estos recibos también van a ser parte de lo que es el sistema de fondos, donde van a estar todos los ingresos y los gastos que uno va pagando. Los extractos bancarios, que van a servir para la conciliación de cuentas, para ver en qué se mueve el dinero del banco, qué es lo que se paga, si hay proveedores que por ahí se les entregó cheques y todavía no los retiraron o no los fueron a cobrar, o cheques rechazados. Bueno, los recibos de sueldo de empleados y las declaraciones juradas impositivas para ver qué es lo que se paga, cómo se paga, cuándo se paga los impuestos. ¿Para qué es importante tener una buena documentación contable? Porque esta asegura la exactitud de los registros contables, proporciona evidencia verificable.
que uno, como les decía antes, que uno pueda después ir y poder decir, bueno, estas ventas salieron de tal lugar, sí, es verdad, salieron de tal lugar. Tenemos tanto stock de mercadería, sí, ¿cómo lo sacaste? Porque estas son las ventas y estas son las compras. Es fundamental para auditorías internas y externas. Algo que muy pocos entes de la economía social tienen son auditorías internas. Las auditorías internas son, como para explicar un poco, son una herramienta que se utiliza para poder ver las fallas que hay dentro de la administración, o dinero que se está escapando, o fallas en documentación que se está pidiendo o que no se pide. Es un control que efectúa alguien dentro de la organización para poder ver estas fallas que pueden llegar a existir. Las externas no, las externas es alguien independiente que lo que se dedica es a ver si la información contable, la información registrada, coincide a ciertos rasgos con la realidad del ente. Esto, por supuesto, le da transparencia y bien sirve para el cumplimiento de las normas. ¿Cómo se efectúan las registraciones contables? Acá tenemos dos cuestiones. Por un lado, las registraciones contables que se hacen para la gestión, o sea, para la toma de decisiones, para decir el día a día. Yo sé que al estar el día a día uno en la administración, dice, bueno, pago tanto, hice tal otro, pero si uno no lleva una contabilidad en base a las operaciones que efectúan de manera diaria, el árbol no le deja ver el bosque. Y ahí nos encontramos con que por ahí tiene un gasto excesivo en alguna cuestión y no por pagar todos los meses no se da cuenta, o por el día a día no se da cuenta. Por ende, la información contable tiene que servir para la toma de decisiones en el día a día. Eso por un lado. Por otro lado, también, bueno, tenemos una cuestión de cuestiones legales donde nos obligan a llevar las registraciones contables, pero quiero que separen lo que es la registración legal de la registración de gestión. Si uno es para la toma de decisiones de los diferentes, una toma de decisión interna, toma de decisión de los socios, toma de decisión como es de los cooperativistas, toma de decisión del administrador. Y otra cuestión es para los que tenemos que presentar todos los años en IGJ, en INAES, en personas jurídicas, o como se llame en cada una de las provincias. Donde ahí sí vamos a tener que llevar todo lo que son el libro diario, el libro inventario y balance, los subdiarios, según cada uno de los entes, qué es lo que pueda llegar a pedir. En el libro diario vamos a volcar las operaciones, cada una de las operaciones que tiene el ente. En el libro inventario y balance, al finalizar cada ejercicio, lo que se va a hacer un inventario donde se va a decir, bueno, el ente tiene tanto dinero en la cuenta, el ente tiene tantos vehículos, tantos créditos tomados, tantos créditos por cobrar, tiene tanta mercadería, tantos impuestos por pagar, y todo eso se va a volcar en el libro inventario y balances. Por un lado se van a volcar los inventarios, el inventario que es
todo este conjunto de bienes que tiene esta empresa, este ente, y por otro lado los balances, que ahora vamos a ver cuáles son. Los libros subdiarios son como libros que se llevan aparte, que sirven para llevar el libro diario. No es lo mismo que una empresa tenga 5 operaciones por día a que tenga 1000. En el caso de que tenga 1000 ventas por día, entonces se lleva un libro, un subdiario, donde se registran cada una de las ventas, y luego de un mes o un periodo que uno elige, se hace un resumen y eso se transcribe al libro diario. No se pone operación por operación. Aquellos entes que tienen 5, 10, 15 operaciones por día, se puede poner operación por operación. No tendría tanto problema. Los estados contables. A ver, esta es la información que la sociedad, la empresa muestra a todos los que son ajenos a la empresa. Muchas veces los van a encontrar como estados contables o como balance. Esto va a estar compuesto por una serie de hojas donde van a haber una serie de estados diferentes. Tenemos, por un lado, la memoria. La memoria va a ser una descripción de cómo le fue a la empresa, al ente, cómo le fue en los años anteriores, cómo le fue en este último año, qué es lo que esperan para el año siguiente. Es contar el cuento, ¿sí? Es redactar de cuál es la situación. Después está el estado de situación patrimonial. Acá lo que van a tener es un estado donde uno marca cuál es la situación de la empresa al día de cierre de balance. Usualmente el día de cierre es el 31 de diciembre, pero eso no quiere decir que tenga que ser ese día sí o sí. Esto tiene que ver con el tema de los periodos. Si uno tiene, por ejemplo, tiene una heladería, no sirve cerrar balance el 31 de diciembre. Le sirve por ahí cerrar más el 30 de junio, ¿sí? Que es cuando temporada baja, si no cierra el balance en el medio de la temporada, que es cuando más trabajo tienen y tienen que hacer el inventario, con lo cual tienen que parar todo lo que estaban haciendo, todo el trabajo a full que venían haciendo y tienen que dejarlo para hacer un inventario, para hacer toda la contabilidad, y no sirve. Siempre es preferible tener un cierre de balance que sea acorde a la actividad que efectúan. Y como les decía, el estado de situación patrimonial les va a mostrar cuánto es lo que hay de disponibilidades, o sea, cuánto había de banco, cuánto había al cierre de efectivo, cuáles eran los créditos que tenían por cobrar, cuáles eran los bienes que tenía la empresa, el ente, a esa fecha determinada. Esos serían los activos. Cuáles serían los pasivos, las deudas que tiene, ya sea con proveedores, con bancos, con otras empresas, con los empleados. Eso es todo lo que es el pasivo, y al mismo tiempo el activo y el pasivo va a estar separado en dos facetas. Por un lado corriente, por el otro lado no corriente. Corriente va a ser todo aquello que está disponible durante el siguiente ejercicio. Por decirles algo, tenemos un cliente que nos va a pagar no sé, en 24 cuotas.
Con lo cual yo sé que 12 cuotas van a estar disponibles en el próximo ejercicio y las otras 12 van a estar en el otro. Entonces yo tengo que poner dentro de corrientes, dentro de activos corrientes, tengo que poner 12 cuotas y dentro de activos no corrientes, porque no los voy a tener disponibles en los próximos 12 meses, los tengo que mandar en no corrientes las otras 12 cuotas. Pasa exactamente lo mismo con los pasivos. ¿Sí? Los pasivos que tengo que abonar dentro de los próximos 12 meses los voy a poner en corrientes y en no corrientes los que tengo que abonar después de los 12 meses. Después nos vamos a encontrar con un estado de recursos y gastos. Acá se van a ver todo lo que son las ventas o los ingresos que han tenido durante el último año. Este no es... el estado anterior es una foto al último día del ejercicio. Este no, este ya es un estado donde va a mostrar cuál fue el resultado de todo el año. Va a mostrar las ventas, va a mostrar los recursos, cómo los obtuvo, ya sea que los obtuvo por aportes, por donaciones, por ventas, y va a mostrar los gastos que tuvo durante ese periodo. ¿Para qué? Para después mostrar cuál fue el resultado, si hubo superávit, si hubo pérdida, si quedaron hechos. El siguiente estado es el estado de evolución patrimonial. Perdón, el estado de patrimonio neto, evolución del patrimonio neto. En este estado nos va a mostrar cuál es el patrimonio que teníamos al año anterior y lo va a comparar con el patrimonio al final. Hay muchos entes que tienen que hacer reservas, tienen que, por algo en especial, están obligados a generar alguna reserva legal. Se va a mostrar ahí. Ahí también se va a mostrar cuál fue el capital que aportaron originalmente y este mismo cómo fue evolucionando a lo largo de los años, si este fue ajustado por inflación, como es si esperan que se aporte, que los aportes crezcan. A ver, y por supuesto, cuál es el resultado que tuvieron durante el ejercicio. El estado de flujo de efectivo es lo que más, a ver, a nivel información no dice mucho, porque lo único que dice es cómo se utilizó el efectivo, pero no dice, uno no puede determinar si se utilizó bien o mal, no le sirve mucho para la toma de decisiones, pero sí es un estado que se pide en forma legal, sí es obligatorio. Las notas. En las notas acá vamos a encontrar un detalle de cierta información que va a estar arrojada en los diferentes estados. Por decirles, el estado de situación patrimonial, ¿sí? Cómo los créditos, cómo van a estar conformados. Me están debiendo tanto de clientes, me están debiendo tanto por préstamos que les hice a empleados o que les hice a los cooperativistas. Me va a dar un detalle de todos los anteriores estados. Y acá una cuestión muy importante es información de hechos posteriores al cierre. Los estados contables o balances se hacen a un día determinado, a la fecha de cierre. Pero si ocurrió un hecho relevante en forma posterior al cierre del balance, esto hay que mostrarlo. ¿Por qué? Porque esto va a influir en la toma de decisiones. Siempre se da el ejemplo de que la empresa que cerró balance el 31 de diciembre y el 5 de febrero se le quemó la fábrica. Aquel que tiene que tomar una decisión con respecto a esta empresa no va a ser la misma, sabiendo que
estaba trabajando normalmente o que el 5 de diciembre dejó de trabajar porque no tiene todo lo que tenía, lo perdió. O está esperando a que el seguro se lo pague, o no tenía seguro. Eh, siempre es importante ver si hay información posterior al cierre. Y lo último que tenemos en todo estado contable es el informe de auditoría. A ver, los estados contables, la realidad es que muchas veces mejor dicho, en el 90% de los casos los hacen los contadores. Cuando lo tiene que hacer el ente, la empresa, es el encargado de hacerlo. Pero bueno, por cuestiones de facilidad, por cuestiones de conocimiento, de tener ciertos recursos que la empresa no tiene muchas veces para hacer la contabilidad legal, se pide un contador que lo haga. Y el informe de auditoría es una hojita que hace el contador diciendo que esta contabilidad se condice con la realidad o es lo más parecido a la realidad económica del ente. A ver, es importante que esto sea hecho por un contador que sea confiable. Les explico esto porque que sea confiable y que tenga matrícula. ¿Sí? Si no tiene matrícula, no lo va a poder firmar. Les digo esto más que nada porque hay como hay contadores que firman cualquier cosa sin mirar nada. Y por ejemplo, los bancos ya lo saben. ¿Sí? Los bancos ya saben quién es quién. Muchas veces tienen bases de datos de las personas y lo que hacen es uno agarra, paga el balance, paga la contabilidad, paga toda la tarea y después el banco le dice, sí, pero no me sirve con este contador. Este balance no confío en que guarde concordancia con la realidad del ente. Y terminan pagando algo que no les va a servir de mucho. Bueno, ya tenemos los balances. Sí, ya le dijimos al contador que haga el balance. Ahora, ¿qué hacemos? Lo que hay que hacer es, hay que aprobarlos. ¿Quién aprueba los balances? Los va a aprobar los socios, los cooperativistas, todos los del órgano de gobierno del ente. Para poder aprobarlos los van a tener que tener antes. Los tienen que tener, a ver, en realidad los balances tienen que ser aprobados dentro de los 4 meses posteriores al cierre. Antes de eso, tienen que estar en manos de las personas que tienen que aprobarlo para poder hacer un análisis, para poder mirar, para poder observar si esto se condice con las situaciones, con las situaciones en las cuales está el ente. Y después, bueno, después de aprobados, estos balances hay que presentarlos ante el organismo de control. Como les decía, ya sea IGJ, personas jurídicas, INAES, estos organismos de control y al mismo tiempo también para que hay que presentarlos en la FIP, porque dependiendo del ente, estos van a tener exenciones impositivas. Siempre es muy importante no olvidarse de pedirlo porque
Por ejemplo, las asociaciones civiles tienen exenciones en impuesto a las ganancias, pero si no lo piden, no se le otorga la exención. Y si no está el balance en regla, que es lo primero que mira la AFIP, no se lo van a dar. Ocurre lo mismo muchas veces con impuestos sobre los ingresos brutos, que si no están las cuestiones en regla, no se lo otorgan. Bueno, acá yo les puse algunas de los ítems por los cuales es importante tener la contabilidad en orden dentro de la economía social. Algunos yo ya se los fui diciendo. Gestión eficiente de recursos para la toma de decisiones. Al mismo tiempo, tener una transparencia, la responsabilidad de los quienes generan esta información, administran el ente, porque además, a ver, recuerden que los administradores tienen responsabilidades civiles y en algunos casos penales por las fallas que pueda llegar a tener el ente, por las fallas que pueda llegar a tener esta empresa. Por un lado, a ver, tienen lo que es la rendición de cuentas, ¿sí? Donde los miembros del órgano de administración tienen que decir, bueno, hicimos tal cosa, de tanta plata hicimos tanto, hicimos aquello otro, todo eso está dentro de la contabilidad. Pero si no lo hacen, no se puede aprobar la gestión. Si no se aprueba la gestión, no se desliga de responsabilidad a los administradores. No sé si me entienden. Y los administradores son responsables por todas las macanas que puedan llegar a hacer, o por todas las que hicieron, las sepan o no. Y con esto lo que hacen es la aprobación de la gestión, lo que hace es sacarle la responsabilidad al administrador y llevársela a la organización, llevárselo al ente, llevárselo a la empresa. No en sí de las actividades por mala gestión de negocios, por ser un mal administrador, sino que hablo de, por ahí, decisiones que no fueron las mejores tomadas. No sé si me entienden a dónde apunto. A ver, una cuestión muy más allá de lo que les decía recién. Hay que recordar que la ley penal tributaria hoy por hoy condena, los imputa por delitos penales tributarios cuando uno evade más de 1.200.000 pesos. Número que es muy bajo hoy por hoy. Y la responsabilidad principal cae sobre los administradores. Con lo cual, no es que van a zafar de esta responsabilidad, sino que van a distribuirla. Y por otro lado, también la contabilidad lo que va a hacer es poder medir si se están cumpliendo los objetivos para cuál fue hecho el ente. A ver, estamos viendo si somos una asociación civil, estamos viendo si fuimos creados para, no sé, fomentar el fútbol en un pueblo. Si tenemos tantos socios o tenemos menos socios, si ayudamos a la comunidad, qué porcentaje de nuestros ingresos sirven para ayudar a la comunidad, a las personas que integran
este ente. Yo quería sacarlos un poco de todo lo que era la contabilidad y ver otro paso, otro punto aparte. ¿Por qué? Porque muchas veces veo que eh, por falta de práctico, de fondo, nos encontramos con que eh, una herramienta mal utilizada es el presupuesto. Perdón. Es el presupuesto. ¿Qué nos encontramos? Que, a ver, yo por mi experiencia, veo que empiezan a generar un presupuesto y no saben por dónde empezar, de dónde tienen que salir, cuál es el punto de partida, para qué sirve el presupuesto en sí. Eh, bueno, el presupuesto, que yo les puse la definición, que seguramente todo el mundo conoce, son proyecciones financieras que detallan los ingresos y gastos. Sirven para planificar. Antes la información contable que veníamos hablando era para ver de acá hacia atrás. Esto es para ver a futuro. Eh, para asignar recursos, ¿sí? Para hacer a la eficiencia de esta organización. Un buen presupuesto, siempre, acá estamos hablando de presupuesto, no un presupuesto para una actividad específica, sino decir, bueno, vamos a armar un presupuesto de todo el año o de los próximos 5 años o de los próximos 10 años. Vamos a ver a dónde queremos llegar. ¿Sí? Para eso, lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es el objetivo. Cuál es el objetivo general, cuál es el objetivo específico. Por más de que uno diga, no, estamos muy lejos de eso, siempre es bueno plantearse cuál es el rumbo, cuál es el lugar a donde queremos estar. Si hay un presupuesto para poder llegar a cumplir ese objetivo, vamos a tener que, si es que hay presupuestos anteriores, mirarlo, ver las fallas, ver los errores, qué es lo que se puede mejorar, qué se puede optimizar, cómo se puede hacer más eficiente. Tenemos que determinar cuál va a ser el periodo por el cual vamos a trabajar. Si vamos a trabajar por 1 año, por 5 años, por 10 años. Vamos a estimar los ingresos que vamos a tener. Vamos a ir a ver si van a ser, cuánto es lo que podemos llegar a tener de subvenciones, de donaciones, de aportes. Pero un ingreso que sea lo más modesto posible, lo más realista, lo que uno pueda llegar hasta ahí. Como es, vamos a tener que estimar los gastos en base a en base a dónde queremos llegar. ¿Sí? Estos gastos los vamos a tener que diferenciar según sean los gastos operativos, financieros, administrativos. ¿Por qué? Porque, a ver, usualmente cuando uno tiene los gastos operativos son los gastos que uno necesita para poder llevar adelante la actividad. En el caso de Ayelén, seguramente van a tener que tener gastos en fertilizantes, gastos, o no sé si es una cooperativa que se dedica solamente a la comercialización, pero tienen que ver cuál es el tipo de gasto que van a llevar adelante. Y esto es importante porque los gastos operativos son los que menos se pueden reducir, pero siempre se pueden ajustar los gastos financieros y los gastos administrativos. Y cuanto más se ajusten los gastos financieros, mejor. Al mismo tiempo, tenemos que intentar identificar los gastos fijos de los gastos variables. Establecer si es que queremos tener un superávit o un equilibrio. A ver, siempre lo ideal sería tener un superávit, aunque sea mínimo. ¿Por qué? Porque
siempre hay imprevistos, siempre tenemos cuestiones que no hemos establecido en la parte de gastos y como es, ya sea que, como les decía, un gasto imprevisto, un gasto previsto, que uno sabía que lo podía llegar a tener, un gasto que uno se olvidó también. Así que siempre es bueno establecerlo con un superávit. En base a esa información, ¿sí? Que es toda información contable, toda información que uno lo tiene que arrojar como si fuese a hacer la contabilidad, pero a futuro. Eh, va a desarrollar todo el presupuesto. Va a decir, bueno, tantos ingresos pues, quiero llegar a tener, voy a tener tantos gastos. Se va a planificar la forma como van a tener los ingresos y cómo van a tener los gastos, que no exista un cuello de botella en alguna sección donde yo llego a tener mucho menos ingresos que gastos. Esto se va a tener que revisar una, otra vez, porque esos cuellos de botella siempre existen. Eh, sí, siempre hay que hacer un seguimiento de este presupuesto. Cuando uno lo está implementando, tiene que ver este presupuesto, cómo lo voy a llevar adelante. Atañirse lo que más uno pueda a este presupuesto. Eh, como es siempre, bueno, efectuando todas las correcciones que sean necesarias, siendo, Claudio, sí, está súper interesante, yo me quedaría una hora más, digo, pero para no hacerlo muy extenso, no, como que ya falta vayamos poco, perfecto. ya falta poquito, sí. Eh, bueno, como les decía, efectuar todas las correcciones que sean necesarias, ya sea en ingresos o en gastos, y por supuesto, al final, cuando uno termine el presupuesto, siempre es necesario ver cuál fue el resultado de ese presupuesto, cómo nos fue, qué cuestiones se pueden mejorar, qué cuestiones se pueden hacer más eficientes. Analizar las desviaciones, por qué uno se desvió, qué fue lo que pasó, cuáles fueron las fallas, cuáles fueron los errores, si fue un error al presupuestar o fue un error al llevarlo adelante. Eh, sí. Y más allá de, bueno, de la contabilidad de presupuesto, quiero que entiendan que la contabilidad sí es para la gestión, es para ustedes, es para la gestión interna de la empresa, del ente, de la organización. Eh, ¿Sí? Y que siempre es bueno planificar a futuro, hacerlo, eh, hacerlo bien y siempre van a tener la posibilidad de planificar y siempre es mejor estar planificado que no hacerlo. ¿Sí? Yo no sé si alguno tiene dudas, consultas con respecto a esto, con respecto a todo lo que hemos vivido, a todo lo que hemos visto, o si quiere contar algo acerca de su vivencia en el día a día con respecto a la contabilidad. Ahí dejé de Son compartir. tímidos, no se animan. No, no. Yo creo, bueno, gracias, sumamente enriquecedora en todo la comprensión de la importancia de la contabilidad más allá del registro, ¿no? Porque yo pensaba, mientras te escuchaba, esto de tenemos distintas situaciones. Quien está emprendiendo, quien ya lleva adelante un proyecto, sea este asociativo, digo, en la registración de una asociación civil,
organización no gubernamental, una cooperativa, un club de barrio, etc. Pero siempre, bueno, tanto en ese inicio, comprender la importancia de la documentación, del respaldo de la documentación en cada una de las transacciones que se realizan, tanto para la compra como para la venta, y que ese registro tanto de ingresos como de egresos nos va permitiendo tener una proyección, una planificación respecto de hacia dónde va o hacia dónde queremos ir con el negocio, ¿no? No sé si el negocio, en el caso nosotros de la economía social decimos en generar ingresos para poder sostener a las familias que forman parte de este grupo asociativo. Independientemente de si hemos logrado formalizar este proyecto. Porque aún no habiendo, por ejemplo, nos sucede en caso de ferias que todavía los grupos asociativos no han encontrado un marco jurídico en el que se sientan cómodos y lo están trabajando, pero sin embargo tienen que generar ingresos para sostener el funcionamiento de las ferias. Y tenemos casos en donde ejemplos como la Feria Verde en Miramar, que funciona hace 15 años, mismo nosotros acá en Ezeiza, con la Feria Sustentable, con la que venimos trabajando, haciendo acompañamiento, si está Vane por ahí, en donde, digo, más allá de no haber encontrado un marco jurídico todavía para constituirse y para que esa creación de ente les permita escalonar hacia otra instancia, ¿no? Como el acceso a créditos, como la presentación a proyectos y financiamientos de otra índole. Sin embargo, se tiene que sostener. Entonces nosotros siempre decimos esto, que permitir tener proyectos formales o tratar de llevarnos hacia ese lugar tiene que ver con tomar responsabilidad, con administrar los ingresos y los egresos, digo, con proyectar presupuestariamente, como bien Claudio vos decías sobre el final, proyectar presupuestariamente cuáles incluso queremos sean nuestros ingresos, digo, con cuánto necesitamos sostener nuestra propia familia para que nuestro esfuerzo dedicado al sostenimiento de este proyecto permita que podamos estar y sostenernos en el tiempo. Si no, los proyectos mueren, ¿no? Porque no pueden, porque tenemos que, todos los que estamos involucrados en proyectos sociales, sabemos que tenemos otros trabajos, pero lo ideal sería generar una economía suficiente para vivir a través de el sostenimiento de este proyecto. Digo, nosotros y las familias involucradas dentro del grupo. Ahí me parecía súper interesante este planteamiento, Claudio, de la contabilidad comprendiendo que es una necesidad para la gestión, más allá de las exigencias legales que tiene, y que después es muy compleja y que está buenísimo que lo hayas planteado así, para también comprender la dimensión de las obligaciones y responsabilidades que conllevan los emprendimientos, ¿no? Me quedaba con esas reflexiones, digo, para compartirlas. Es que, mira, ahí también vos hablando lo que comentabas de que muchas veces no encuentran el marco jurídico. Yo les recomendaría que lo encuentren lo antes posible, por una cuestión de que las responsabilidades legales que existen ante accidentes, ante problemas que pueda llegar a haber, no son las mismas. No es lo mismo un conjunto de personas que se unen con la mejor intención posible, ¿sí? Que se unen para llevar adelante un emprendimiento, que hacerlo como una asociación civil, que hacerlo como una fundación, que hacerlo como una cooperativa. No sé si me llegás a comprender, si las responsabilidades son otras. Totalmente, y coincido. Nosotros desde el espacio de asistencia técnica de este espacio de economía social,
lo que primamos es que todas las inquietudes que existan y donde podamos acompañar a que concretemos la formalidad de los proyectos, primero porque se ganan en derechos de cada una de nosotras y nosotros, digo, en el sentido de tener un resguardo en cuanto a jubilación, digo, aportes, tanto en monotributistas, que después igual, Claudio, te vamos a invitar a otra charla para hablar de esto, de el registro como monotributista y las opciones que hay para iniciar en una, hasta quizás después responsable inscrito, ¿no? Las distintas opciones que tenemos, porque a veces se desconoce esto de que el primer registro puede ser a través de un monotributo y el monotributo es de fácil acceso, lo podemos incluso, no quiero ir en contra de la profesión del contador, pero si uno se administra bien hasta puede hacer los registros y consultar, por supuesto, con el profesional, pero y es un marco jurídico que nos garantiza, que nos da derechos, y nos permite tener ciertos resguardos jubilatorios, de aportes que vamos a necesitar en un futuro, ¿no? Y eso es súper importante porque la verdad es que tenemos mucha generación de autoempleo sin que esté formalizada, lo que solemos llamar o llamamos como economía popular, digo, y la dedicación es la dedicación de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo al servicio de la generación de nuestros ingresos, digo. Todo el que sale a laburar es para generar ingresos para la familia. Entonces, lo que siempre primamos desde este lugar y desde este espacio, incluso con la asistencia técnica, es esto, la formalidad en el emprendimiento, sea asociativo o individual. Digo, en el caso de emprendimientos individuales, quizás una herramienta puede ser el monotributo. En los grupos asociativos a veces hay otras formas que son mejor para el grupo, según la dinámica que tenga el grupo, porque también esto, y hay muchas cooperativas acá, Yelén, capaz que o Diego ahí que lo veo que escribe, digo, tener una cooperativa no es tampoco que es el mejor marco jurídico para un grupo, digo, conlleva una habilidad en un grupo asociativo de escucha, de respeto, de debate, y no significa que ese debate tenga que ser donde todos coincidimos, muy por el contrario, donde todos podemos libremente debatir y llegar a acuerdos, y esos acuerdos conllevan muchas habilidades de trabajo en equipo, y no todos los grupos asociativos logran ese camino, ¿no? Entonces, a veces lo que nosotros decimos desde asistencia técnica es, bueno, veamos primero cuál es la conformación de este equipo, de este grupo asociativo y cuál es la mejor forma jurídica que les conviene o que les encaja mejor en el proyecto que van a hacer, ¿no? Todo para la producción de bienes y servicios. Bueno, vos pensás esa toma de decisiones que tienen que hacer entre todos, esas discusiones que tienen, con una contabilidad que no sea confiable. Claro. ¿Qué es lo que van a pensar del administrador? De la persona que la hace, de la persona que está en el día a día, que por ahí pasa más tiempo que los demás, moviéndose de un lado para el otro, haciendo de todo, pero si le piden los papeles, si los papeles son cualquier cosa, ¿qué es lo primero que piensan? No, esta persona no falta dinero y ¿qué hace con esto? Se pierde totalmente la confianza. Totalmente, la transparencia, como decías al inicio, y después también la mejor habilidad, talento o conocimiento de quien ocupa ese rol, ¿no? En el caso de las cooperativas, generalmente se va dando por quien tiene mayores capacidades, digo, no por el conocimiento técnico específico, sino el que se da
mania con hacer una u otra tarea, ¿no? Y después se va formando en eso y tenemos los mejores presidentes de las cooperativas con una inteligencia en cuanto a estrategia que no tiene que ver con el conocimiento técnico, sino con las habilidades también. Pero bueno, ahí ya nos estamos metiendo en otros, digo, hay muchísimas otras charlas y cuestiones específicas que son ricas para compartir. Ceci, te dejo a vos, yo me enganché, pero porque soy así. Bueno, no, yo te quería agradecer, Claudio, y bueno, a todos los participantes Gracias a por esta ustedes. capacitación. La verdad que es muy interesante. Yo acá estoy en un grupo de capacitación justo de economía social que trabajamos sobre gestión de emprendimientos productivos y están todos acá los alumnos detrás de cámara escuchando. No quieren mostrarse porque tienen un poco de vergüenza. Pero nada, como que se abría debate y se reflexionaba en torno a lo que vos planteabas, y la verdad que eso me parece que es la riqueza de estos encuentros, ¿no? Poder pensar, poder accionar sobre todo, porque decían, ay, bueno, entonces ahora tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, podríamos averiguar y eso me parece que es lo que decíamos antes, ¿no? Capacitarnos para generar un impacto positivo en nosotros mismos y en el entorno, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Claudio. No sé si alguien quiere hacer alguna preguntita más. Vane, ahí, Vane Lacorén, ella es licenciada en Hola, Economía, trabaja en la Secretaría de Extensión. hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por el espacio, la verdad es que me llamaba la atención también, siempre uno sigue aprendiendo, más allá que uno acompañe el área, me parece que está bueno potenciarnos entre colegas y poder seguir aprendiendo, así que bueno, gracias por el espacio, coincido acá con el doctor que el presupuesto es crucial, o sea, llevar adelante un presupuesto que anticipe gastos e ingresos en una proyección del emprendimiento también acompaña la sostenibilidad, ¿no? Porque siempre lo que pasa cuando uno tiene una idea es poder pensarlo en el largo plazo, esa idea, y que esa idea se materialice y que permita vivir de ese sueño, porque el emprendimiento muchas veces es el sueño, es nuestro proyecto de vida, ¿sí? Que está ahí y que todos los días uno le pone el cuerpo, el alma, el conocimiento como ahora, y es importante poder tener previsibilidad, es decir, en este flujo de ingresos como contaba el colega. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Vane. Bueno, a Yelén, ahí desde los antiguos. Sí, yo quería aprovechar a ver, no un abuso de confianza quizás, o sugerir o pedir algo. A mí este encuentro me gustó un montón y me pareció que la información estaba organizada, o sea, a mí me quedaron claros los conceptos, pero algo que es algo que yo personalmente necesito para poder arrancar es un ejemplo. Entonces, quizás, no sé, podríamos organizar otro encuentro donde nos muestren, por ejemplo, este es el formato de planilla que se necesita para un subdiario. Este es el formato de planilla que se necesita para un presupuesto, por ejemplo. A mí eso me parecería re clarificador, porque si bien yo manejo planillas en mi trabajo y estoy aprendiendo a usarlas un montón y encuentro un montón de cosas que creo que podría mejorar, hay conceptos, por ejemplo, esto del libro diario o el libro subdiario. Mira, yo tengo un archivo que se llama subdiario, pero no sé si es exactamente eso, si es un subdiario según el concepto de ustedes. O quizás yo puedo mejorar ese archivo que estoy usando todos los días. Entonces, nada, se me ocurrió, ¿podríamos hacer un encuentro así tipo práctico? Hola, perdón. Bueno, gracias por tu aporte, Ayelén, por tu idea. La verdad que es súper interesante, muchísimo suma esto que nos comentás. Yo creo que sí, que se puede hacer tranquilamente un taller súper práctico. Esperen que les comparto pantalla, ya para ir cerrando. Eh, las próximas capacitaciones. Ahí va. Estas Que también, como bien Ayelén,
para el mes de Capacitaciones, octubre. Sí, digo, Ceci, que como bien dice Ayelen, las capacitaciones son disparadores que nos permiten co-crear nuevas, digo. Entonces, en ese sentido, por supuesto que lo tomamos para totalmente. armarlo. Sí, sí, totalmente. Y ahí Estas Vane son se las puede capacitaciones. sumar, Vane. Obvio, Ya vas tomando obvio. nota. Estas son las propuestas que tenemos para el mes de octubre. Este miércoles 23 a las 18, comunidades en proceso. El viernes 25 de octubre a las 9 de la mañana, marca comunitaria, con quien les habla. Y el miércoles 30 de octubre, ambiente y economía social. Y para el mes de noviembre vamos a estar pensando, y ya les estaremos informando a ustedes, nuevas propuestas que tienen que ver, las estamos creando y la idea, como decía Alejandra, es co-crearla junto a ustedes. Así que bueno, gracias por tu propuesta. A Yelén la vamos a tener en cuenta y seguramente la vamos a ejecutar por ahí. Así que, bueno, agradecerles y decirles que le van a estar recibiendo el correo electrónico con la encuesta para poder enviarles los materiales y el certificado, pero necesitamos primero que ustedes nos digan qué les pareció la capacitación, estas cosas de las propuestas de mejora, ideas que se les ocurren para seguir enriqueciendo el espacio que estamos co-creando junto a ustedes. Bueno, ahí creo que tenía una pregunta más, Liliana. Las clases quedan grabadas y después van a estar en nuestro canal de YouTube de la Secretaría de Extensión. Aprovecho para decirles que sigan a las redes de Extensión UPE, que ahí se van a estar enterando de todas las novedades, no solo de economía social, sino de todas las propuestas que realiza la universidad para la comunidad y para los estudiantes de forma no arancelada. Así que bueno, muchas gracias por todo. No sé si Ale querés compartir algo más. Agradecer a todas, a todos por haberse conectado. Nos volvemos a ver el miércoles. No se pierdan la charla de Marcelo Di Giacomo de Objetivos de Desarrollo Sostenible en proyectos en donde nos hace pensar en las responsabilidades sociales que tenemos y el impacto de ello. Así que seguro nos vamos a ver ahí. Y gracias al equipo, Ceci, Ivana, gracias a Yelén, gracias Vane por la jornada. Bueno. ¿Te puedo hacer una consulta? ¿Se Muchas pueden gracias. ver vía grabadas las clases? Sí, sí, las vamos a estar subiendo al canal Sí o de sí, por YouTube gente. de la Secretaría de Extensión. Sí, sí. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por participar.